la palabra en 1 Corintios 12, versículo 10. Mire, como yo le voy a decir algo, hermano, que vamos a ir haciendo, ¿verdad? A no ser que usted sea bien rápido para ver la palabra, entonces lo busca. Pero le he dado todos los textos a la hermana por asunto del tiempo, para que ahí lo vayamos leyendo. Entonces, leemos la palabra, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice, a otro el hacer milagros. ¿Cómo dice la palabra ahí? A otro el hacer milagros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es bendita por siempre, Señor. Padre, te pido que me uses como siempre lo has hecho, Señor, para bendición y edificación de tu pueblo y para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Bien, vamos a continuar con esta serie de mensajes o de enseñanzas acerca de los dones del Espíritu Santo. Y estamos hablando de la segunda categoría de los dones, que son los dones de poder. Ya miramos fe, sanidades, y ahora vamos a terminar con este último don de poder, que es el don de hacer milagros. Y después de estos dones de poder vienen lo que son los dones de inspiración. Ya miramos los dones de revelación, miramos los dones, estamos mirando los dones de poder, pero luego vamos a estar viendo los dones de inspiración, que es diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Eso se llaman los dones de inspiración. Pero ahorita vamos a cerrar esta categoría de dones de poder con el don de hacer milagros. Y lo dije en la enseñanza de dones de sanidades, que son plural. Vemos aquí que no solamente dice el don de milagro, sino que dice la Biblia, el don de hacer milagros, ¿verdad? Entonces habla de diferentes tipos de manifestaciones milagrosas. Es como diferentes tipos de manifestaciones de sanidades. Amén, amados. Entonces, en esta palabra, yo quiero cerrar con el asunto de las sanidades, porque usted sabe que esto es sintetizado. Yo preparo estas enseñanzas cada semana la preparo para traerla, pero claro, esto es un tema que yo tengo que hacerlo en 50 minutos, póngale, cuando mucho 1 hora. Pero ya después de 1 hora ya esto se vuelve como un poquito pesado, ¿verdad? En el aspecto del tiempo. Pero quiero cerrar con el asunto de los dones de sanidades. La pregunta que la gente se hace, y dice la gente, ¿le fallaré a Dios por ir al médico? Porque hay personas que creen eso dentro de las iglesias, que creen que es pecado tomar pastillas, que es pecado tomar medicinas, que es pecado vacunarse, que es pecado ir a ver el médico. Hermano amado, no peca nadie con ir a ver un médico. El pecado puede estar en si alguien va a ver un hechicero, un brujo, un adivino, una persona que se dedica, entre comillas, a sanar, pero utilizando fuerzas espirituales. En ese sentido, la iglesia no puede, gloria al nombre del Señor, no puede visitar ese tipo de lugares. Amén. Pero cuando es un médico, ya puede ser cualquier medicina, sea de farmacia o natural, pero si no tiene nada que ver con el asunto esotérico, no es pecado que la iglesia tome pastilla. No es pecado que la iglesia se vacune. Usted, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿es pecado que un creyente se vacune contra el COVID? No es pecado.
que ya alguien no lo quiera hacer por ser una enfermedad experimental, o sea, una vacuna experimental que no está bien estudiada todavía, que se apresuró rápido en tener la lista, y esa es otra cosa por su cuidado de su misma salud. Amén. En ese sentido, usted dice, bueno, yo no me voy a vacunar, pero póngale que usted tenga un viaje urgente y en ese país requiere que usted se vacune contra el COVID para poder entrar. ¿Qué va a hacer usted? Dos cosas tiene que hacer: decir, no voy, o si voy, tengo que vacunar. Es como si usted le dan la visa para África, para países africanos. Usted tiene que ponerse de unas 22 a 27 vacunas antes de ir a esos países. Y esa es regla. Tiene que llevar los comprobantes de que usted está vacunado contra el ébola, contra el cólera, contra la ira, contra un montón de cosas, hermano. No, eso no. No más es para que se despierte un poquito. Contra el cólera, contra todas esas cosas. De 23 a 27 vacunas. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces usted no peca con vacunarse, no peca para ir a ver el médico. Muchas veces se enseñó en aquellos años de los 80. Pastor Agapito sabe, en ese apogeo del avivamiento que se dio en los 80, un mover de Dios que eso era tremendo. Las iglesias, hermano amado, en su totalidad del mover del Espíritu Santo, las iglesias vivíamos literalmente en ayuno constante. ¿Cuántos adoran a Dios? No es un ayuno a la semana, no, los templos estaban abiertos. Yo miré personas de 40 días de ayuno, de 10 días de ayuno, de que la gente se sentía que pecaba si no ayunaba por lo menos un día. ¿Cuántos adoran a Dios? Conceda a Dios que volvamos a ese mover. Pero claro, dentro de ese mover se hicieron cosas que por supuesto no eran convicciones personales de un trato con una persona, y se generalizó dentro de toda la iglesia como para imponerlo a todo el cuerpo de Cristo, y ahí estuvo el error. Porque Dios puede tratar con alguien y decirle, no vas al médico, yo te voy a sanar, pero ese es un trato personal. Pero ese trato personal no lo podemos generalizar a que si aquel hermano trató a Dios de esa forma, hermano, usted cuidadito con él al médico. No, porque ese es un trato personal. G. Ávila era uno de los hombres que él no creía en médicos. Pero al tiempo él fue necesitando de médicos de cabecera. No creía en la televisión. Y después Dios le dio un canal de televisión. Por supuesto de que para lo bueno. Amén. Entonces, lo que le quiero decir, el trato de un hermano no se puede hacer un dogma como doctrina y ponerlo o imponerlo al cuerpo de Cristo. Aleluya. Amen. Como el canto que dice, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Y un montón de hermanos cantando ese canto en las iglesias. No, ese es el canto del hermano ese que se levantaba a la 1 de la mañana a adorar. Pero no es el canto de nosotros. A la 1 usted está en el tercer cielo, hermano. Gloria al Señor. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ser serios en la enseñanza de la doctrina. No es pecado ir al médico. No es pecado someterse a cirugías. De ninguna forma. Lo que estamos viendo es el don de sanidad o los dones de sanidades por intervención sobrenatural del Espíritu Santo que están activos en la iglesia. Sin, amados hermanos, decirle a los hermanos que no vayan a los médicos.
Eso nadie lo va a criticar a usted. Nadie le va a tildar de falta de fe. Yo le dije la vez pasada, Pablo, un hombre poderoso en hechos y en palabras, y el hombre tenía una enfermedad que dice que 3 veces oró a Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y ese hombre poderoso en hechos y en palabras le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, por causa de tu estómago, tómate algunas cantidades de vino. Eso no le está, no me vaya a tomar eso para decir, pues entonces quiere decir que no está diciendo eso. Gloria al Señor. Sí, porque la gente hasta los ojos bailan. Sí, como decía un hermano, y si vino, y si no tomó vino, ¿a qué vino? Decía. Pero, hermano, no está hablando de borrachera, no, estamos hablando del vino utilizado, preparado específicamente para asuntos medicinales. Como por ejemplo en Honduras venden 2 clases de vino tinto para el asunto de las enfermedades, tanto del estómago como también asuntos neurológicos. Y venden un vino tinto que se llama Nervoforza y otro que se llama Serenerbón. Ese Serenerbón es para el cerebro. Serenerbón. Y el otro Nervoforza para la gente que está diabética, que está, ¿cómo se llama esa enfermedad? O sea, esa deficiencia de hierro, anémica, que está anémica, que entonces todo eso. Eso trae una cantidad medicinal de alcohol. Trae una cantidad medicinal de alcohol. Y viene la dosis que se tiene que tomar, que es, dependiendo del peso, entre 1 o 2 cucharadas, máximo 3 cucharaditas. Ahora, ¿qué hacían los presos de allá cuando no les permitían bebidas alcohólicas? Entonces mandaban a ordenar botes de Nervoforza y Serenerbón y se los tomaban de un solo. Entonces se emborrachaban. Entonces, hay como cuando usted toma el NyQuil, cuando toma todas esas medicinas que son para analgésicos, que son contra la gripe, todo eso contiene cierta cantidad de alcohol medicinal. Amén. Entonces, es lo mismo. Por causa de tu estómago, tómate algunas cantidades medicinalmente. El gran hombre de Dios, Pablo, poderoso en hechos y en palabras, no le está diciendo, tú no tomes medicina, tienes que orar y creer. No, porque aquí tenemos Biblia para eso. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo que le estoy diciendo es, nadie se sienta culpable, ni nadie le falla a Dios con ir a ver un médico. Son cosas que Dios las dejó. ¿Cuántos adoran al Señor? Bueno, cierro el asunto de las sanidades y voy a los milagros. El don de milagros pertenece a la categoría de dones de poder. El don de hacer milagros se traduce del griego energématas, dunameo. O sea, habla de la facultad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para hacer un milagro. Energématas, dunameo. Viene de la palabra poder, dunamis, poder. Y es la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo usando un ser humano para poder, en el nombre de Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, hacer un milagro. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. O sea que un milagro, fíjese, el milagro es la suspensión ordinaria de la naturaleza para que comience a operar el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que es un milagro. La suspensión ordinaria de la naturaleza
para que comience a operar el poder sobrenatural de Dios. Eso se define como un milagro. ¿Cuántos adoran al Señor? Es algo que naturalmente no tiene explicación. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Se declara una palabra y el sol se paró. Y ya los que nosotros hemos leído un poquito de los movimientos de rotación y traslación, lo que pasó fue que se detuvo el curso natural de la Tierra, de la rotación que se hace en 24 horas. Se detuvo por un día completo. No es de que solamente el sol se paró, no, es que los hombres de Dios no son científicos. Habla por lo que se ve. Y aún con toda la ciencia que hoy tenemos, los científicos de la NASA siguen diciendo cuando el sol salga o cuando el sol se ponga. ¿Se da cuenta? Porque así trabajan las cosas. Pero lo que pasó fue que completamente todo el planeta se detuvo. Dígame usted si Dios no es capaz de detener un problemita. Si Dios es capaz de detener el planeta completo con una declaración de fe, ¿por qué va a estar preocupado usted por un problema? ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces un milagro es la suspensión ordinaria de la naturaleza para que comience a operar el poder sobrenatural de Dios. Ahora, número 1, cosas importantes a saber en el don de los milagros. Número 1, que toda sanidad, para que usted me entienda, primer punto pues, punto primero, cosas importantes a saber en el don de los milagros. Número 1, que toda sanidad es un milagro. Pero no todos los milagros son sanidades. Diga usted conmigo, toda sanidad es un milagro. Pero no todo milagro son sanidades. Entonces eso es importante entenderlo. Porque nosotros venimos y hablamos de milagros solo cuando vemos cuando alguien se para de una silla, cuando un ciego ve, cuando un sordo oye, cuando un muerto resucita, y limitamos los milagros a una área. Hermano, no podemos negar que toda sanidad es un milagro. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero no todos los milagros son sanidades. El ejemplo que le voy a poner aquí, la multiplicación del aceite y de la harina. Ese es un milagro, pero no es una sanidad. ¿Me va entendiendo, amado hermano? Gloria al Señor. La multiplicación de los panes, eso también es un milagro, pero no es sanidad. Y podemos ir ahí enumerando muchos milagros, que son milagros, pero no son sanidades. Entonces eso es importante que usted en el estudio serio de la palabra, usted lo pueda comprender, que toda sanidad es un milagro, mas no todos los milagros son sanidades. Número 2, cuando una sanidad la catalogamos como milagro. O sea, cuando decimos, esa no es una sanidad, porque la Biblia habla de los dones de sanidades y habla de los dones de milagros. Pero ¿por qué nosotros catalogamos de decir, esta sanidad es un milagro? ¿Por qué razón? Entonces, catalogamos una sanidad como milagro cuando no hay medios naturales que puedan ayudar al enfermo y lo único que lo puede salvar es un milagro. Hermano amado, es bueno acudir a Dios en todo tiempo.
Pero hay cositas que usted no tiene que andar molestando mucho. Amén, hermano. Hermano pastor, ore por mí, que tengo jaqueca. Ay, tomate 2 Advil, hombre. Ya está molestando por eso. Amén, hermano. Amén o no amén. Amén. Gracias. O sea, hay cosas que usted no tiene que andar molestando mucho. Porque hasta usted que anda molestando mucho, no le gusta. Ay, porque andamos molestando a Dios por todo. Por todo. No duele el uñero. Señor, sana este uñero. Métale un corta uña. Aleluya. Amén, amado. Amén. Entonces, o sea, tenemos que entender que un milagro es cuando usted no puede hacer nada humanamente por ello. Pero hay cosas que no, hermano. Hay cosas, por ejemplo, hay personas que quedan calvos y ahí le están hasta en ayuno. Señor, ponme pelo, ponme cabello. ¿Lo puede hacer el Señor? Sí, lo puede hacer. Si Dios lo puede hacer todo. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Pero, ¿en qué le está afectando la calvicie al hermano? Estéticamente nomás. Dios puede poner los pelos a los calvos. Sí es. Que digo que habemos calvos y ralos de pelo. ¿Sí? Dios no puede poner, es que Él es Dios. Aleluya. Pero ¿qué sucede? Son asuntos estéticos. Yo mejor le oraría al Señor, Señor, provéame el dinero que necesito para ir a trasplante y el dinero que necesito para pasar la dieta. Sí. Mejor, y me voy de aquí mismo de lo que Dios me hizo, me ponen acá. Si quiero cabello. Amén, hermano. Amén. No, como que no les guste mucho ese punto. De verdad es que ustedes molestan mucho, hermano. No. Como que molestan mucho ustedes, por todo andan molestando a Dios. Sí, porque tenemos que entender lo que es la madurez en el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias ahí, cuando he escuchado evangelistas que dicen, vamos a orar por el sobrepeso, véngase para acá, y no, un beso, grulla de gente para el altar, hermano, a orar por el sobrepeso? Pero saliendo de la oración de sobrepeso, son 2 pizzas que nos vamos a poner a la mesa. Santo. Gloria al Señor. Son 4 muchachos, 10 tacos. Hermanos, somos bárbaros, se nos olvidan hasta que ya estamos para ponernos en vestidos. Ay, que ya no hayamos cómo subir todo ahí. Pero a la hora del hambre se nos desactiva las libras, hermano. Aleluya. Y yo le digo estas cosas, no es que es porque usted, no, es que yo las vivo. Yo vivo esas cosas. La vez pasada que fui a recoger al hermano Héctor, pasamos por un lugar ahí donde venden unos tacos de trompo. Y son buenos esos tacos. Pero sabrosos. Tacos al pastor que le llaman, pero donde que está dando vuelta el montón. Mira un trompo, hermano, que es de grande como de ahí del piso acá. Así de grande, una cosa exagerada. Eso sería claro, así. Le digo, hermano, estoy dando como hambre. Le digo, vamos a comer. Le digo, vamos a ir a comer a un lugar que conozco. Llegamos ahí. Andaba con aquel gordito morenito hondureño, Homer, ¿me acuerdas de Homer? Sí, ese es bueno con la muela. Llegamos, hermano, ahí. Y dice, hermano Héctor, bueno, pues esta Kaylee, Ailén, dije, no, yo no tengo hambre, yo no voy a comer de eso. La hermana Susana creo que no entró también en el asunto ahí. Pero nosotros los hombres, como somos aventados, ¿va? Dice el hermano Héctor, deme la orden de 30 tacos. Gloria al Señor. Con doble tortilla, sí, con doble tortilla. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano?
30 tacos. Y entonces nos traen 3 bandejas así, tapadas, mire, 3 bandejas tapadas así. Y nosotros dijimos, bueno, son 3 bandejas, vienen 10 en cada uno. 30 tacos, 10 y 10. O sea, 10 y 10 son 30. Y una Coca-Cola de esas así. Nos sentamos y dice el hermano nuestro pastor, yo como que no le voy a entrar entre ustedes, platicando y comiendo, yo con aquel gordito. Bueno, lo vamos a comer 20, le digo, vamos a llevar 10 para allá, a mi esposa le gusta. Vengo yo bien contento, le digo, amor, le traje aquellos tacos que le gustan. Ay, qué bueno. Y viene mi esposa y los hermanos solo venía la pura cebolla y los chiles ahí. Solo venía el montón de cebolla, hermano. Y nos volteamos a ver con el Homer. Oye, nos comimos los 30. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo? No, yo me comí. No, es que perdimos la cuenta, hermano. Pero, hermanos, pasen a orar para el sobrepeso. Ay, ahí. No, hombre, hermano, hay que ponerle cuchillo a la garganta. Amén. Hay que ponerle cuchillo a la garganta. O sea, dejar de andar molestando mucho. Dígale al hermano que tiene al lado, no seas encajoso, dígale. No ande molestando mucho. Gloria al Señor. Hermano, estamos hablando realidades, palabras, doctrina. Así es, amén. Pero esa es la verdad. Amén. Gloria al Señor. Santo. Entonces imagine yo ya no sé ni cuánto me comí, no sé de qué me ganó, porque no contamos. Pero lo que sí que nos comimos los 30 entre los dos, sí. Bendito sea el Señor. Sí, entre 2. Ah, no, pues es que ese es el milagro. Es que ahí está el milagro, hermano. Gloria al Señor. ¿Ah, oh, comió 3. Ah, no, pero todavía no comimos 27. Ay, ay, ay. Que no son pocos todavía. Lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos que entender que un milagro es cuando usted no puede hacer nada por usted. Sí, así es. Amén. 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 Pero por el sobrepeso podemos hacer, por una jaqueca, por un montón de cosas podemos tener medios. Sí, Ahora cuando ya el médico dice, la ciencia médica dice, por usted ya no podemos hacer nada. Solamente usted váyase para su casa, le vamos a dar medicina para el dolor, pero usted incluso le dicen, le quedan tantos días o tanto tiempo de vida. Entonces viene usted, primero, bueno, yo no voy a decir usted porque no vamos a declarar enfermedad, pero viene esta persona y dice, Señor, ya nadie puede hacer nada por mí. Ve a la iglesia, que se ore por ti. Se ora y esa persona es sanada. Eso se llama un milagro. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso es un milagro. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor si se lo va a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Diferentes tipos de milagros. En segundo lugar, vamos a estar mirando diferentes tipos de milagros. Está el milagro creativo, el milagro continuo y el milagro total y absoluto. ¿Cuántos tipos de milagros estamos viendo? 3. El primero se llama milagro creativo. El segundo es el milagro continuo. Y el tercero es el milagro total y absoluto. Todos son milagros, pero hay diferentes formas de manifestarse en este mover de milagros. Gloria al Señor. Entonces el milagro creativo, cuando Jesús escupió en tierra para hacer el milagro en un ciego. Recuerden que Jesús sanó varios ciegos, pero hay por lo menos 2. El primero es
aquel que el Señor viene y escupe en los ojos. Miren la forma como el Señor utiliza las cosas. Amén. Amén. A un ciego vino y le escupió en los ojos y le dijo: ve y lávate. Y dice: y el ciego regresó bien. Gracias. El escupir en los usos y costumbres judíos es algo como maldición. Por eso es que dice la Biblia que a Jesús lo escupían en la cara. O sea, lo maldecían con sus actos. Y Jesús, al escupir en los ojos del ciego, estaba maldiciendo aquella enfermedad. Sí es. Estaba maldiciendo la ceguera. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Ahora, el otro que viene dice que Jesús escupió. Y aquí tengo la cita. Vamos a ver, hermana Maggie, si la podemos buscar por ahí. Juan 9:6. En esta ocasión dice que Jesús escupió en tierra. Y dice que hizo barro y lo untó en los ojos. Este acto de utilizar el barro, según la Biblia, en la creación, Él nos habla de un milagro creativo. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo que nos está diciendo la Biblia ahí es de que aquel ciego no tenía absolutamente nada. No tenía la cuenca del ojo, no tenía lo que es córnea, iris, el óvulo del ojo, no tenía nada. Yo he mirado ciegos que están sellados completamente y hundidos, sus partes hundidos, solo tienen piel. Yo he mirado ciegos de esas. Miré un guatemalteco que era un predicador y un músico, que ese hombre lo que tenía era piel acá, sellado por completo. Entonces, en ese caso, un milagro como eso se llama milagro creativo. Dice la Biblia: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. En ese caso, ese se llama milagro Aleluya. creativo. Sí es. El milagro continuo es aquel que por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo se mantiene activo, perpetuo, constante, perenne e imperecedero, sin que haya fallo alguno ni posibilidad de menguar. Ese es lo que es un milagro continuo. Es un milagro que está sucediendo continuamente. Amén. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, la multiplicación de la harina y el aceite de la viuda de Sarepta. Ese era un milagro continuo. No dice la Biblia que le llenó la bodega de harina, sino que tenía un puñado de harina para comer una torta, ella y su hijo, y dejarse morir. Eso fue lo que dijo. Ve y hazme a mí primero, le dijo el profeta. Fue, agarró aquello, le hizo una torta asada en las brasas y se la comió. Y cada vez que esta mujer iba, ahí estaba aquella porción. Ese es un milagro que estaba sucediendo. Dice: y sucederá, le dijo el Señor, le dijo Dios al profeta, hasta que llueva sobre la tierra. Quiere decir que ese milagro sucedía todos los días. Era el mismo milagro, pero continuo. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Aleluya. Yo escuché un testimonio de un predicador inglés, que este hermano tenía un amigo, y este hermano tuvo un problema del páncreas. El páncreas que tuvo que ser extraído el páncreas. Y una persona que no tiene páncreas, pues se muere, pues no puede vivir. Pero también los niveles de azúcar no se pueden controlar si no es de forma
por medicamento. Y entonces este hombre oró. El testimonio dice que oró. Y cuando le dijo, la oración fue que Dios le creara un páncreas a este hermano. Cuando fue al médico, todos sus niveles de azúcar estaban bien y todo. Acaso que como a los 6 meses regresó y le dijo, ¿y cómo estás? No, le dice, estoy bien, desde que se oró, yo estoy bien. Mis niveles de glucosa y todo, pues gloria al Señor. Te creó el páncreas. Dios, mira, le dice, en el estudio que se me hizo no tengo páncreas. No tengo. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Era un milagro? Continuo. Y los niveles de azúcar, le dice, los tengo perfectos. Todos los días que me checo están perfectos. Sin medicamentos, sin nada. Ese se llama un milagro continuo. El Señor le administraba la insulina necesaria para controlar la glucosa. Y quizá otras cosas que saben más, que se mete la gente a leer asuntos médicos. Quizá un montón de cosas que quizá el páncreas hace también después de eso. La pastora Rosín sabe mucho de eso porque trabajó como enfermera. Pero lo que le quiero decir, eso se llama un milagro continuo. Gloria al Señor. Ahora, la creación, todo lo creado, todo lo que usted ve, lo que alcanza a ver y aquello que no se puede ver. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama un milagro continuo. Díganle al hermano que tiene al lado, que es un milagro continuo. Hermano Delgado, usted es un milagro continuo. ¿Sabe que nosotros los órganos tienen un tiempo para volverse a renovar? Los ojos se renuevan en cierta cantidad de tiempo, los órganos internos se renuevan en cierta cantidad de tiempo, la piel que nosotros tenemos se va muriendo las células y se va regenerando. Por eso es que dice que hay que dormir de 7 a 8 horas diario, porque mientras nosotros dormimos, los órganos internos se renuevan. Es decir, somos un milagro continuo del Creador. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. A su nombre, iglesia. Usted es un milagro. Y hay gente que dice, pues yo no miro milagros, yo no. Hermano, si tú eres, mírate al espejo, tú eres un milagro. La creación que usted ve. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire cómo dice, por la palabra. Pero el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Ahora, eso solamente esos versículos. Y si nos vamos a Hebreos 11:3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra Dios hizo todo, pero por la palabra se sostiene. ¿Cuántos adoran al Señor? Si usted llega a un lugar y mete fuego y no deja ninguna raíz, ahí volverá a nacer algo. Porque la creación, el oxígeno que nosotros tenemos se está renovando. Hermanos, si Dios quita el poder de su palabra por un segundo de su creación, nos morimos. La creación es un milagro continuo. El oxígeno, el sol que sale, todo la tierra, hermano, es un milagro. La tierra misma es un milagro. Solamente este pedacito, esta partícula del universo llamada tierra, que es menos que un grano de arena comparado con la inmensidad
inmensidad del universo. Santo es el Señor. Usted y yo somos un milagro en este mismo instante, en este planeta, en el universo entero. El asunto es de que nosotros solo vemos lo que tenemos al frente muchas veces. No, amados hermanos, si no somos los únicos, o no somos lo único. Hay un mundo espiritual, hay ángeles que Dios creó. Están en el tercer cielo y vienen a la tierra a servir a aquellos que somos herederos de la gracia. Y cuando se le aparece el mismo Señor Jesucristo a Jacob y lo transforma. No dice que era un ángel ahí, dice que Cristo mismo vino a hacer ese milagro de transformación. Wow. Yes. Has peleado con Dios y has vencido. No dice peleaste con un ángel, dice peleaste con Dios. Y venciste. ¿Cuántos adoran al Señor? Santo. ¿Y qué me dice usted de Gabriel cuando viene a darle el mensaje a María? Eso es un milagro, el milagro de la concepción. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y concebirás y darás a luz. Santo. Ese es un milagro. El que usted se haya creado, que Dios lo haya creado en el vientre de su madre y que se haya sostenido con vida dentro de una fuente de agua. Y que usted haya salido y que ahora esté sentado aquí adorando. Santo. Y continúe la procreación. Eso se llama milagro. Amén. Gloria a Dios. Usted hable usted con un médico, pero con un médico que tenga bien abiertos los ojos. Santo, gloria a Dios. Le va a decir, la vida solo la podemos decir que es un milagro. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Aleluya. Y la gente, perdón, No lo interrumpiría nunca. amén. Pero si usted me permite decirle un milagro, Aquí está. ya que estamos en esto. Ándale, papá. Denle un aplauso al Señor, hermano. Iglesia, bendiciones. Amén. Cuando yo tuve mi problema en la iglesia en Hollywood, Florida, sé que un grupito me empezó a acusar de unas cosas que no eran. Y el concilio me pidió que le entregara a la iglesia, que aceptara un traslado o le entregara a la iglesia. Un hombre como yo que daba mi vida a Cristo, me sacó de las drogas, imagínense. Y yo le dije al concilio, pues ahí está la iglesia. Yo no he hecho nada porque yo tengo que... Bueno, pero ¿qué pasa? Ese día domingo le entregué la iglesia al que ellos enviaran. ¿Y sabe qué? Por la noche, estaban todos mis hijos allí. Por la noche me acosté. Eso fue domingo. Me acosté y como a la 1 de la mañana siento que me llene algo. Quizá pensaría que era un bajón de azúcar, porque yo soy diabético desde que tenía 50 años de edad y tengo 80. Y me empezó eso y yo me tiré de la cama como para hacer ejercicio, a brincar, para que no me diera lo que yo podía pensar. Bueno, me pasó y me acosté. Oiga bien esto. A los 10 años, en Tyler, me hizo un cardiólogo, me mandó a hacer un examen minucioso tremendo en una máquina del corazón. Y me dice él, a los 2 días que me mandó a ir, me dice, oiga, en algún momento hace un año a usted le dio un ataque al corazón.
yo no. Y me dice, porque usted tiene, yo le encontré a usted una cicatriz en el corazón. Aleluya. Que sí que ahí pasó algo. Me dice él que Aleluya. ¿qué pasó? Que Dios me operó. Amén. En sí me dio el ataque y Dios intervino y me operó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. I'm still alive. Gloria a Dios. Déjalo fuerte al Señor, amado hermano. Que ese aplauso sea para gloria y honra del Señor. Hermano, es que las personas que solo ven lo natural, entonces no ven milagros. Pero en realidad nosotros somos un milagro diario. Cuando entendemos que toda la creación es un milagro. Y es un milagro continuo. Así es. Un milagro continuo. No queda más que usted levantarse cada mañana y decirle, Señor, gracias. Amén. Así es. De que cada mañana que el sol sale, Gracias. usted levantar sus manos y decir, Señor, gracias. Gloria al Señor. Y de estos milagros que el pastor está diciendo, a saber cuántas veces nosotros mientras dormimos el Señor Ajá. Eso es así. nos ha librado. Así es. Hermano, solamente hay que servirle a Dios. Amén. Y nunca más usted diga, yo nunca he mirado un milagro. ¿Por qué? Porque dicen, yo nunca he visto un ciego que mire, yo nunca he visto un paralítico que se levante, nunca he visto un Lázaro resucitar. Pero amados hermanos, si tú abres los ojos a la palabra, lo que está diciendo aquí, que todas las cosas se sustentan por la palabra de su poder, el oxígeno, mira que está respirando con todo lo que el planeta recibe y todos los embates que este mundo ha tenido, todavía sigue habiendo oxígeno, Amén. todavía siguen fluyendo las fuentes de las aguas, Aleluya. todavía tenemos, amados hermanos, que todo reverdece. Tantos milagros que podemos ver, milagros continuos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted mismo es un milagro. La creación misma, usted como creado es un milagro. Gloria al Señor. Fuimos formados en el vientre de nuestra mamá de dos células. De dos células. Fuimos hechos por el Señor de dos células. El óvulo de nuestra madre y el esperma del papá. Fíjese bien. Se unen estas dos células, se fusionan y ahí comenzó usted y comencé yo. Grande Dios. Aleluya. La mamá en ese óvulo aportó 23 cromosomas y el esperma de nuestro padre aporta otros 23 cromosomas. Ese óvulo, de esos 23 cromosomas que se aportan, dos de esos 23 cromosomas, dos de ellos se le llaman cromosomas sexuales, que en la mujer son 2X. Y de los 23 cromosomas que se aportó en nuestra concepción, ahí también en el embrión del hombre hay otros dos, lo que se llaman dos genes sexuales en la genética, que vienen con una X y una Y. Y ahí es donde nosotros, cuando entendemos el milagro de cómo Dios nos hizo, no nos dejamos influenciar por toda la basura que se está bombardeando hoy en estos tiempos modernos. Amén. Que se nos está diciendo de que no es que hay hombres que ya nacen, que nacen como mujer, que hay mujeres que nacen como hombres. Hermano, esa es una vil mentira de Satanás. Así es. Porque cuando usted conoce lo que Dios ha hecho y conoce la palabra, usted no se deja bombardear por mentiras. Amén. Entonces, las dos X de la mamá
La XY, en otras palabras, la parte que aporta el hombre es lo que determina qué es lo que Dios determina que vamos a hacer desde el momento de la concepción. Porque cada uno aporta un cromosoma, un gen. La mujer siempre va a aportar X porque son 2 X. Pero a veces el hombre va a aportar una X y se unen 2 X, entonces viene y nace una niña. A veces el hombre va a aportar una Y o Y, como le quiera llamar, y entonces nace un hombre. Desde el momento de que somos concebidos es un milagro. No hay error. ¿Cuántos adoran a Dios? Usted, amada hermana, usted es mujer desde que Dios la formó, desde el día de su concepción. ¿Cuántos adoran al Señor? Y oiga bien esto. Cuando usted comienza a leer de lo que es cómo Dios nos hizo biológicamente, lo que nosotros somos, y usted comienza a leer de lo que es concepción, de lo que es embriología, y comienza a leer porque uno tiene que también prepararse y leer. Entonces nosotros entendemos a la luz de la palabra que no hay error alguno. Que yo soy hombre desde el momento que fui concebido. ¿Cuántos adoran a Dios? De que usted, amados hermanos, es un hombre desde el momento que Dios permitió que fuese concebido. De que usted es una mujer, de que nació, se determinó que usted va a ser una niña en el momento de su nacimiento, desde el momento que fue concebido o que fue concebida. Ahí no hay error alguno. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre, iglesia. Entonces, la iglesia tiene que saber eso. Los niños nuestros tienen que saber eso. Porque en las escuelas públicas están enseñándole todo lo contrario. Y como pasan más tiempo en las escuelas que con los padres, por el asunto del tiempo, 8 horas en las escuelas públicas metiéndole un montón de tonterías. Y vienen los hijos y el padre por el trabajo no tiene el tiempo. Pero gloria a Dios por la iglesia. Gloria a Dios por la palabra. Porque la iglesia es un lugar también donde la iglesia recibe la orientación de la palabra por el Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran al Señor? Y estas cosas, hermanos, cuando la entendemos desde el punto de vista de la palabra, nosotros no somos engañados. No caemos en engaño. No hay tales de que por fuera se mira hombre, pero que por dentro es mujer, que reprendo al diablo. O viceversa. No hay tales de esas cosas. La gente es de que se aleja de la palabra, deja de alimentarse de la palabra y comienza a ver puras tonterías en la red. Y comienzan a ser influenciados por eso. Al otro día estaba hablando con alguien que mataron a un influencer. ¿Qué es eso de influencer? ¿Influencer para quién? Para mí no. Para usted no debe de ser una persona que va a ser el influencer suyo, que va a ser el influencer de sus hijos. Y si nos metemos por ahí, la cosa se pone buena. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Hermano, es que nosotros, si vamos a utilizar la palabra influencer, ¿sabe cuál es el influencer? La palabra debe de ser nuestro influencer. Jesucristo es el influencer. Y que mataron a ese influencer en México. ¿Y quién era esa persona? ¿Cuál era su conducta? ¿Cómo andaba? ¿Por qué sucedió eso? No aprobamos la violencia, no aprobamos nada de eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que aquella persona sea influencer sobre nosotros. Ahora que me diga mataron a un youtuber, bueno, que está bien, trabaja con YouTube, está bien. Pero influencer no puede ser sobre el creyente. El creyente, nuestra influencia es la palabra, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya?
poderoso el nombre de Jesús. Son cosas, hermano, que necesitamos entender. Usted no es un error. El error lo comete el ser humano. En usted no hay equivocación si usted lo hizo el Dios perfecto. El Creador. Poderoso el nombre de Jesús. En esas dos células, mire el milagro. Ahí no es de que usted le pasan sangre, no. Hermano, ahí usted trae toda la en esos 46 cromosomas, trae toda la información genética para crear el color de sus ojos, el color de su cabello, el pigmento de su piel, si va a ser cuero, trigueñito, morenito. Trae el timbre de su voz, si va a ser aguda, si va a ser soprano, si va a ser barítono, si va a tener voz de tenor, si va a tener voz gruesa. Allí viene toda la información. El color de sus ojos, la estatura que usted va a traer. No es que yo soy chaparrito, porque hermano, si es que ya venía medido lo que ibas a hacer. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, gloria a Jesús. Toda la información, creaste tu propia sangre. Tu propia sangre fue creada, ahí ya viene toda la información. Hermano, usted no recibe sangre de su mamá. Toda la información genética viene allí para crear lo que es aquel ser humano, porque solamente aceptando de que hay un creador se puede entender que un niño es formado en el vientre de una mujer. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. A su nombre. Gloria. Y voy a terminar con el milagro absoluto, completo. El milagro absoluto y completo es aquel que se da en el momento instantáneo para erradicar la enfermedad y por ende nunca más se volverá a padecer de dicha enfermedad. Eso se llama un milagro absoluto y completo. Cuando Dios hace un milagro y nunca más esa persona se volvió a enfermar de esa enfermedad. Si el Señor le hace los riñones a alguien y fue un milagro absoluto y completo, nunca más se volverá a enfermar de los riñones. Yo estuve en el hospital visitando a un hermano que murió y se le hinchaban los pies por estar tanto tiempo acostado ahí, y iba yo y le hacía masajes en los pies, todo, le levantaba los pies, le hacía su terapia para la circulación. Y en una de esas ocasiones que yo estaba ahí, llegó una mujer. Trabajaba en el hospital trabajando ahí en limpieza. Entonces empezamos a platicar y le digo, ¿usted va a alguna iglesia? ¿Ha recibido a Jesús? Me dice, mire, yo no voy a ninguna iglesia. Es necesario, le digo, usted trabaja en estos hospitales, usted ve cómo la gente entra, fallece. Eso quiere decir que usted algún día tiene que rendir cuentas a su Creador. Hace muchos años, me dice, parece que me dijo 10 años, no recuerdo, muchos años. Mis riñones no me servían. No me servían, me dice, me habían dado tanto tiempo para yo morir. Y me invitaron a una campaña. El predicador, me dice, se llamaba Héctor de la Cruz. Oh, sí, le digo, sí sé quién es. Incluso he hablado por teléfono con él, le digo. Bueno, me dice, mire, la iglesia estaba llena. Y llegué yo no podía ni caminar porque yo estaba grave y los riñones no me trabajaban. Y yo pensaba quedarme, dice, en la parte de atrás, pero todo estaba lleno. Y me fueron empujando hasta que me dejaron ahí frente, dice, a la plataforma. Y yo estaba, pero bien enojado, porque me habían pasado, dice, estos protestantes, dice, que digo, me traen aquí para que a la fuerza me quieren. Estaba peleando la señora. En eso dice que pasó el predicador, pasaron al hermano Héctor, y dice que solo pasó, y le dijo, mujer,
ven para acá. Antes de predicar, solo pasó y la llamó. El Señor te ha traído en esta noche porque el Señor me dice de que te va a poner los 2 riñones nuevos. Aleluya. Hoy te los va a poner los 2 riñones nuevos. Y dice que le dijo, y si yo soy profeta de Dios, y si yo soy profeta de Jehová, nunca más te vas a volver a enfermarte los riñones. Aleluya. Nunca más. Hoy vas a salir con riñones nuevos y nunca más te vas a volver a enfermarte los riñones. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a su nombre. Me dice esa mujer que esa noche comenzó a funcionarle todo. Ya llevaba, no sé si me dijo 10 años o 15 años, pero muchos años. Pero mire lo que me dijo esa mujer. Y quiero decirle algo también, pastor, me dijo. Que desde ese tiempo, ahí fue donde dije yo, wow. Desde ese tiempo no tomo agua. ¿Cómo que no tomo agua? No. Por mi trabajo, que yo tengo que estar despierta aquí en este hospital todas las noches, yo me tomo 24 horas al día de Coca-Cola. Ay, ay, ay. 24 Coca-Cola en el día. ¿Cómo? Le dije yo, ¿cómo va a ser eso? Yo me asusté, hermana, pero usted está abusando. No, me dice, porque Dios me dijo que mis riñones no me van a arruinar. Está abusando. Qué cosa. No, pero mira el milagro. Ajá. Santo. La palabra. Mira el milagro. Wow. Esa mujer con ese desmande, porque eso se llama desmande, locura, yo no sé cómo llamarle. Y le digo, y usted no tiene problemas renales, nada, yo mis riñones, cada vez que me checo salgo como de una niña de 15 años. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, solo se puede decir que es un milagro. Amén. Santo, gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Amén. Milagro completo y absoluto. Amén. Es cuando Dios hace un milagro y esa persona nunca más vuelve a padecer de esa enfermedad. Milagro completo y absoluto. Como el hombre de la mano seca en Marcos del 1:3 al 6, el Señor lo sana y le dice, nunca más vas a volver a padecer de eso. Pero sírvele a Dios, teme a Dios, no sea que te venga alguna otra cosa peor. Ya no se le iba a volver a secar la mano, sino que de la mano se podía enfermar de algo más, pero de la mano ya no. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Amén. Y voy a terminar con esto porque es importante, porque la gente se confunde en este asunto de los milagros. Termino diciendo, ¿cuándo es que ocurren los milagros? Cuando viene a la vida del creyente situaciones que no pueden resolverse humanamente. No vas a poder ver milagros nunca en tu vida si nunca te viene una situación. Puedes verlo en otro. Cuando sucede algo negativo, porque Dios quiere hacer un milagro. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gracias. En la Florida, oré por una mujer de 8 meses de embarazo con síndrome de Down. El niño. 8 meses. Una mujer dominicana. Tenía una barriga, esa mujer como la mitad de este púlpito de grande. Qué barriga tan grande esa mujer. Ya me dijo, quiero que ore, ya me dijo el problema. Todos los estudios, el niño viene. Hermano, yo empecé a orar, yo le dije, voy a orar por usted. Y yo empecé a orar. Y cuando empecé a orar por esa mujer, se le vino una bocarada de sangre. Yo me hago a un lado que hay aquel montón de sangre. Ahí había unos sugieres como los de acá de la iglesia, hermano. Solo cayó aquella sangre en el piso porque era de cerámica. Y cayeron aquellos sugieres. Que parecían como que mire, dejaron limpio así. Todo se parece con lo que tenemos allá en Pittsburgh. Gloria al Señor. Santo, gloria a Dios. Limpio. Y luego se viene la segunda bocarada.
Cuando yo miro aquello, hermano, literalmente yo me asusté. Porque Dios pone estos dones en vasos de barro. Yo me asusté y yo dije, ay Señor, dije yo, que no le haya pasado nada a ese niño o a esta mujer, porque no quiero que demanden a tu siervo. Yo pensando aquello. Cuando yo estoy pensando aquello, bajó la palabra de ciencia. Y me dijo así, estoy operando al niño dentro del vientre de él. Aleluya. Wow. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hermano, diga usted conmigo, ese es el Dios que tenemos. Y entonces, como ya con la explicación que el Señor me le acerca al oído, porque estaba en la alabanza, la adoración, y le digo yo, no te preocupes, mujer, el Señor me está diciendo que te está operando tu niño dentro de tu vientre. Wow. Cuando yo dije aquello, esa mujer pero esa mujer cayó al piso, se deshacía, orando y adorando. Amén. Cuando está eso, yo escucho en el oído del Espíritu, escucho una explosión, el dunamis de Dios. Yo lo he escuchado cuando explota el dunamis de Dios, y eso lo digo para la gloria de Dios. Y escucho que le hace ¡pum! Aquella una bomba explotó, y cuando dijo así, toda la iglesia se prendió hablando en lengua. Eran como más de 300 hermanos. Y cuando cayó el Espíritu Santo, cayó la mujer que había pasado así. Y baja la palabra de ciencia y me dice, escucho que la palabra, me dice el Señor, estoy poniéndole una matriz nueva y la sano para concebir, porque en Dios no hay esterilidad. Y le dije a la pastora, pastora, póngale la mano, y le declaré la palabra. Hermano, el siguiente año me llevaron a una campaña. El niño que le faltaba un mes para nacer, ya caminaba. Un niño hermoso. Mire, el papá de ese niño era feísimo. Feo aquel hombre, porque hay gente fea. Y la mamá no es que era que se diga tan bonita que se diga. Fea también estaba. Hermano, pero el niño que les nació a esa gente, Aleluya. uy, Dios mío. No, me decía, ese era un ángel en la tierra. Era como un ángel en la tierra. Es un milagro. Hermoso aquel niño, es lindo, precioso. 2 dominicanos prietos. Y aquel niño le nació, miren, no es que estoy siendo racista, no me vaya. Lo que pasa es que estoy diciendo de que aquel niño era diferente. De 2 prietos era aquel niño con un pigmento de piel ni muy blanco, ni hermano, una hermosura. Wow. Hombre, es que eso es un milagro. Aleluya. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Denle un aplauso al Rey. Ay, Señor. Dígale al hermano que tiene, voltea a ver a su hermano y dígale, estoy viendo un milagro. Hermosos ustedes, hermano. Amén. Hermosísimos. Los feos están allá por la Florida. No se me vaya usted. No, aquí por la gente. Yo lo veo lindo. Precioso. Dios es maravilloso, hermano. Oh, gloria al Señor. Amén. Y la mujer estéril, que no podía concebir, la hermana Bessie, ¿sabe cuántos tiene ahora? ¿Cuántos que tiene Bessie ahora? Creo que son 4 que tiene. Y cuando fui a cargando el niño, mire, pastor, el milagro. Wow. Y el niño, mire, pastor, allá anda corriendo, corría, déjelo que corra, le dije. Por eso cuando yo miro niños corriendo, que corran, hermano. Hay gente así bien, ay, que los niños corriendo. Pero no, que corran, pero en orden, ¿verdad? Como en orden. Gloria al Señor. Sí. Sí, porque si ya un niño corriendo por encima de la silla, pues ya va, es un desorden. Pero si corre en el piso, déjelo que corra. Es mejor que corra, que crezca corriendo aquí, no que corra en otro lado.
Amén, hermano. Ese es el Dios que tenemos. Para gloria y honra del Señor. A su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora yo voy a terminar aquí. Les he dicho 4 veces esto, pero esta es la última. Tanto. Sí. Ay, Señor. Miren, los milagros pueden suceder según la mente humana al revés. Hay milagros que según nosotros son al revés. Pero no dejan de ser milagros. Aunque sean al revés, según nosotros, pero son milagros. Por ejemplo, las plagas de Egipto. ¿Qué es lo que son esas? Son milagros. O sea, eran contrarias para esta gente, pero no dejaban de ser milagros de Dios. Amén. Eliseo y los jóvenes, cuando iba subiendo Eliseo a la colina, que le salieron aquellos jóvenes burlándose: sube, calvo, sube. O sea, en otras palabras, estaban diciendo que eso que los carros de fuego se llevaron a Elías, eso es una mentira. Sube, a ver si es cierto que te vengan a traer aquí. Eso es lo que le estaban diciendo. No era que subía a la colina, no. Que estaban burlándose del arrebatamiento de Elías. Como hay mucha gente ahora. A eso que Cristo viene, que el Señor va a levantar su iglesia, son puros cuentos. Hay que tener mucho cuidado, no vayan a venir osos y los devoren. Sí, amén. Y dice que Eliseo los maldijo. Y salieron osos del monte y los despedazaron a todos. Ese se llama un milagro, aunque sea al revés. Pero es un milagro. Gloria a Dios, aleluya. Pero que estos milagros al revés ocurren en la gente que no tienen al Señor. Santo, gloria a Jesús. Tenemos aquí otro ejemplo. En Hechos 13, del 8 al 12, está el apóstol Pablo predicando. Y miren lo que dice ahí, y dice: pero le resistí Elimas. Era un hechicero. Cuando dice mago, era hechicero. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran al Señor? Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Miren lo que dice la Biblia: ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Y el 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Mira, amados hermanos, estas cosas pueden suceder. Milagros al revés. Así es. Pero que estos milagros ocurren en la gente que no tienen a Dios. Así es. Eso está para aquellos que dicen: ay, que dijo ese juicio, eso no tiene el amor de Dios. Por ignorancia de la palabra de mucha gente que creen que el amor de Dios es alcahuetear todo. Y no me hagan irme por ahí, porque cuidado. Mira, hermano, es que estas cosas por el Espíritu Santo, cuando hay celo, ¿sabe cómo se llama eso? El celo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando el celo de Dios y el Espíritu de Dios te dan, mire, puede ser un milagro al revés. No, que el pastor le dijo hijo del diablo. No tiene el amor de Dios en el pastor. Ay, Dios mío. Ignorancia de la palabra. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Amén. Aleluya. Porque hay gente que quiere hacer y deshacer pura tontería dentro de las iglesias y que no se les diga nada. Santo. Gloria a Jesús.
Mire, amados hermanos, hay momentos donde la unción viene para declarar palabra, como dijo Pablo. Y Pablo era un hombre de Dios, un hombre lleno del amor de Dios, que se sacrificaba por la obra y las almas. Eso es el amor de Dios. Hay gente que nunca ha ganado un alma, pero criticando a todos los que trabajamos y ganamos almas. Buenos para el Señor salvando las almas y metiéndolas a la iglesia, y ellos instrumentos del diablo para sacarlas. ¿Sabe qué, amados hermanos? De repente estas cosas pueden pasar. ¿Cuántos adoran al Señor? Y no me quede viendo feo, que no lo digo por ustedes. Sí, porque cuando ya comienzo como dicen, a enfilar el rostro y a hablar de esto, ¿quién será? No es por usted, hermano. Se llama palabra. A su nombre. Gloria. Milagros al revés. Aquel hechicero quedó ciego. Vas a quedar ciego por un tiempo. Por lo menos la misericordia de Dios que no quedó por siempre, hermano. Cuidado con esas cosas. ¿Conocieron a Montiel ustedes, hermano, al viejito bravo que les traje la vez pasada para predicar? ¿Se acuerdan? Ahora yo les pedí permiso a ustedes para traerlo. Yo le dije que él traiga. El hermano Fernando dice que de todos los predicadores que yo he traído aquí, ese es el que le ha gustado más. Dice. Aleluya. Estaba él predicando, dice. Y por las ventanas había un montón de esos muchachos maldosos molestando, tirándole besos a las muchachas de adentro de la iglesia, tirando conchitas de naranja y haciendo un desastre inmenso. Y diciéndole cosas. Y dice que en un momento así, dice este viejito que le entró el Espíritu Santo, sintió. Y dice que le dijo: mira, hijo del diablo. Le dijo a ese muchacho que no se calmaba: mira, hijo del diablo, si en este momento no quedas paralítico, y ustedes conocen ese señor como es, en este momento boto este micrófono y no predico más este evangelio. Y dice que cuando dijo aquello así, dice que se le doblaron todos los pies. Y ahí hermano, hasta el día me dijo él, cuando me contó, que hasta ese día, en esa aldea está paralítico. Tú, muchacho, paralítico. Y cualquiera puede decir: pero es que no hay amor de Dios. No, hermano, es que son gente dura de servicio. Así es. El amor de Dios está. Pero esta gente son enemigos de la cruz de Cristo. Estorbo del evangelio. Amén, así es. Piedra de tropiezo. Instrumentos del diablo para que la gente se pierda. Así es. Ay, santo. Ese es el poder de Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahora, dele gloria a Dios que usted es instrumento de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Qué bueno es Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. ¿Entendió este tema de los milagros? Amén. Beneficio, diga usted, los beneficios de los milagros Los beneficios de los milagros es para nosotros es para nosotros que hemos creído en Jesús. que hemos creído en Jesús. Y los juicios Y los juicios de los milagros de los milagros son para aquellos que son contrarios a la obra de Dios. Ah, hermano. Por eso dice, ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Quién puede jactarse de tener más amor que Jesús? Y ¿sabe qué dijo Jesús? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis hijitos más pequeños. En una ocasión dijo: mejor le hubiera sido no haber nacido. Y en otra ocasión dijo: que se ate una piedra de molino en el cuello y se arroje a lo profundo del mar. O sea, es que no confundamos el amor de Dios. Son cosas que la gente confunde las cosas.
Aquí en esta iglesia yo he sido muy criticado. En este ministerio he sido muy criticado. Y he sido criticado por gente, amados hermanos, no del mundo. Hasta el día de ahora, una persona del mundo yo nunca me ha criticado. En mi presencia, nada. He sido criticado por gente que dice ser hijo de Dios, que dice tener el Espíritu Santo, que dice ser salvo, que dice que ama a Dios, que ama la obra. Y he sido criticado. ¿Por qué? Porque me le he opuesto. Me le he parado al frente como un pastor que defiende su rebaño. Me le he parado como hombre de Dios y me le he puesto al frente. ¿Y sabe que mucha gente que no conoce la palabra dice? No, es que el pastor no tiene amor que Dios. Gente que nunca se han ganado un alma. Nunca han dado, hermano. Ay, sí. ¿Y sabe por qué le digo estas cosas? Porque es necesario que la iglesia de una vez por todas abra los ojos. Amén. Por el Espíritu Santo. Así es. Y le cierren las puertas a estos bocones, a estos hijos del diablo, porque no se puede decir otra cosa. Y usted como hijo de Dios, de una vez por todas, defienda lo que es de Dios. Amén. Defienda las palabras, defienda la iglesia y defienda la doctrina. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque toda aquella persona que viene a destruir la iglesia no está por el Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo les predico la palabra porque no todo el tiempo voy a estar aquí en este altar. Ya me queda poco tiempo. Hasta diciembre voy a estar, usted ya lo sabe, la iglesia lo sabe. Hasta diciembre voy a estar aquí en este altar. Pero te voy a predicar la palabra. Porque estos mensajes te van a ayudar y te van a sostener. Esta palabra te va a sostener. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. No me quede viendo feo así, hermano, porque parece como que le está yendo el gozo a algunos ahí. Le estoy hablando porque es tiempo de que de una vez por todas se madure ya. Sale gente que no tiene a Dios, hermano, mire. Cerrame, veo ahí.